Buenas tardes. Eh, Bien, en esta ocasión vamos a hacer un trabajo de electrónica. Vamos a simular un regulador de voltaje. Eh, Bien, comenzamos, ¿no? Y como vemos, aquí ya tenemos armado todo nuestro prototipo, digamos, en el simulador para ver si funciona y nos da éxito. Aquí podemos hacer pruebas, podemos hacer las conexiones, podemos ir variando las capacidades y todo, entonces para ya poderlo aplicar en la vida real. Pues bien, aquí tenemos, ya hicimos esta simulación en este programa, en este software, y también ya lo hemos hecho en la práctica. Pues bien, aquí tenemos una fuente de voltaje, digamos un alternador de corriente alterna de 120 voltios. Tenemos un transformador que nos transforma a 12 voltios de corriente alterna misma. Pues bien, aquí tenemos conectado a un puente de diodos. Aquí están las conexiones al puente de diodos. De aquí ya nos transforma la corriente. Utiliza las dos ondas que van ingresando. Utiliza y va enviándonos aquí. Nos va enviando por esta red. Entonces aquí tenemos una línea positiva, digamos. Ya sale de corriente continua o corriente directa, se dice. Pues bien, aquí tenemos un capacitor de 470 microfaradios. Está, Aquí tenemos un LM, un 317T. Este es un circuito integrado, es decir, es un regulador de voltaje lineal positivo ajustable de tres terminales que pueden proporcionar una corriente de salida de 1.5 amperios, o sea, hasta sería 1.5 amperios, y un rango de voltaje ajustable entre el 1.2 voltios y 37 voltios, dependiendo cómo lo vayamos conectando. Pues bien, aquí tenemos, eh, hemos implementado todo esto y tenemos con un potenciómetro de 5 kiloohmios, lo cual nos va a botar un voltaje aproximado de 13, casi 14 voltios en corriente directa, regulables. Aquí tenemos un diodo 1N4002, y acá también tenemos otro diodo. En esta ocasión vamos a trabajar con una resistencia de 240 ohmios, otro capacitor de 10 microfaradios y por último un último capacitor de 1 microfaradio. Pues bien, vamos a ponerlo en funcionamiento. Ahí estamos con la simulación. Bien, tenemos aquí 121 voltios. Para ello, al momento que vayamos a ingresar aquí, los 120 voltios va a ser nuestras, nuestro voltaje RMS que tenemos en cualquiera de nuestros hogares. Aquí. Entonces, este no es un voltaje pico. Por lo tanto, al ingresar aquí el voltaje, cuando estamos haciendo, tenemos que ingresarle, eh, tenemos que ingresarle haciendo un cálculo. Para ello, vamos a, vamos a hacer un cálculo que es el voltaje que vamos a trabajar por la raíz cuadrada de 2. Entonces quiere decir que para ingresarle aquí, para que nos bote este voltaje, tendríamos que trabajar con 170 voltios, que es el voltaje pico. Podemos hacer una pequeña demostración para ello. Vamos a desconectar. Vamos a desconectar aquí. Vamos a desconectar aquí. Y bien, ahí le vamos a poner a trabajar. Ahí tenemos 120 voltios, ¿sí? Pero aquí tenemos ingresado una amplitud de 170 voltios con 60 Hz, que es la frecuencia nominal que tenemos aquí en el Ecuador y la mayoría de Sudamérica. Pues bien,
Ahí ya le podemos volver a conectar. Lo mismo pasa con nuestro transformador. Para nuestro transformador poderlo conectar, tenemos que darle, ingresarle con qué voltaje vamos a trabajar. Bueno, el voltaje ya tenemos ingresado, que tenemos 120 voltios. Y tenemos que calcular la inductancia primaria. Para ello tenemos una fórmula que es la inductancia primaria es igual al voltaje que ingresa por el voltaje dividido por el voltaje que sale, y todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la inductancia secundaria. Pues bien, en este caso tenemos el voltaje con el que vamos a trabajar sería 120 voltios y vamos a transformarlo a 12 voltios. Entonces, esto nos da un total de 100 henries, que ya tengo aquí ya. Tengo los 100 Hz, entonces ya le ingresamos y con esto ya el transformador está configurado para que nos bote un voltaje de 12 voltios. Y ahí podemos comprobarlo. Bien. Aquí nos está botando 12 voltios de corriente alterna. Y bien, vamos a la parte más importante y más interesante de esto, ¿no? Que con este variador o con este potenciómetro que tenemos aquí, podemos ir moviendo nuestro voltaje según como necesitemos. Por ejemplo, aquí voy a empezar a mover y vamos a ver cómo nos va cambiando nuestro voltaje. Miren, ya llegamos al mínimo, que está más 125 voltios de corriente directa, corriente continua. Ya, ahí está al 100%, digamos, del potenciómetro está cerrado. Entonces ahí le vamos dando amplitud de voltaje y vamos cambiando nuestro voltaje. Como pueden visualizar aquí, va cambiando el voltaje. Y aquí podemos estar jugando a ver cuánto voltaje vamos a necesitar y podemos ir regulando. Es tal cual en la vida real. Tenemos una perilla en la cual vamos girándole hacia izquierda, nos baja el voltaje, y hacia la derecha pues vamos subiendo el voltaje. Y podemos ajustar al voltaje que necesitemos, dependiendo del equipo que vayamos a conectar. En fin, tenemos para muchas utilidades. Entonces esto es algo interesante que podemos hacerlo en nuestra casa, digamos, teniendo los materiales. No es tan complejo de hacer y podemos aprender un poco de electrónica. Eso sería todo, muchas gracias.